Y nos metemos ahora sí con los números de este 1 de abril de 2025. Vamos con el primero de estos números. A ver, ¿qué tenemos hoy? 183.000, según estimaciones de Ucrania, crímenes de guerra cometió Rusia en los 3 años que van de este conflicto que comenzó con la invasión del ejército ruso a las distintas ciudades que están ubicadas en el este, en el sur, en su momento al comienzo de la invasión también al norte de Ucrania. Y señalo y recalco al norte porque muchas de esas violaciones, de esos crímenes de guerra, se produjeron en los primeros días, cuando, por ejemplo, empezaron a capturar las tropas rusas algunas localidades en los alrededores de Kiev, cuando todavía aspiraban a el derrocamiento de Zelensky y a un cambio de régimen muy rápido, bueno, lo que obviamente no ocurrió, pero ahí hubo escenas como las de Bucha, esta localidad donde de un momento a otro quedó sembrada de cuerpos de civiles que fueron capturados, que fueron ejecutados, que fueron torturados. 183.000 crímenes de guerra registrados. Todo lo que hicieron, por ejemplo, con muchos prisioneros de guerra también torturados, sometidos a todo tipo de estrés en términos de comida, a los golpes y, por supuesto, el crimen de guerra más brutal de todos, la razón por la cual hoy Vladimir Putin tiene un pedido de captura por parte de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, el robo de niños, el robo de aproximadamente 20.000 niños que fueron secuestrados de distintas regiones hoy ocupadas militarmente por Rusia y llevados a territorio ruso. Algunos eran niños huérfanos, otros eran niños que vivían con sus padres pero que habían sido engañados, llevados por ejemplo a campos de deportes y desde allí robados para borrarles, entre otras cosas, la identidad ucraniana. Es realmente terrible lo que ha pasado en estos 3 años, lo que sigue pasando en esta guerra, que hace, obviamente, todo esto que sea mucho más difícil pensar en una paz, sobre todo con los niveles de intransigencia que al mismo tiempo muestra Putin del otro lado. Acá, como siempre, la pelota del lado de Donald Trump para saber qué va a hacer frente a esto. Segundo número del día. Nos vamos al Reino Unido, más particularmente a la ciudad de Birmingham, donde se han juntado ya, escuchá esta cifra porque es increíble, 17.000 toneladas de basura, 17.000 toneladas de residuos acumuladas en las calles, toda por una huelga del Sindicato de Recolección de Residuos que decidió desde el 11 de marzo, es decir, ya desde hace 20 días, suspender por completo la recolección, argumentando que hay recortes muy grandes que está haciendo la administración local de esta ciudad de Inglaterra, que se están recortando los salarios, que no están dispuestos a trabajar en estas condiciones. Claro, esto ya se está convirtiendo en un problema de salud pública, de sanidad pública, porque imagínense la proliferación de roedores, de insectos, de potenciales enfermedades que empiezan a aparecer cuando durante tanto tiempo tenés cantidades de basura como estas. 17.000 toneladas de basura, todo por una huelga de los empleados de la recolección de residuos. Pasamos ahora a los rostros, a las caras del día. Y esta es la primera, Kid Rock. Bueno, lo conocemos obviamente como músico popular en los Estados Unidos. Se empezó a asociar desde hace ya algún tiempo a la política, muy cercano a Donald Trump. Fue muy colorido, fue muy llamativo verlo directamente en el Salón Oval al lado del presidente de los Estados Unidos para el anuncio de una orden ejecutiva que, atención, me parece que puede ser una orden ejecutiva que ponga contentos, si es que se cumple, no solo a los republicanos, sino también a muchos demócratas independientes y sobre todo a los más jóvenes. Escuchemos el anuncio que hacía Trump al lado de Kid Rock. Of course, sir. So this is an executive order, as you said, that deals with the ticket reselling business. For fans of live entertainment and for entertainers as well, the ticket reselling industry has become a huge issue.
These people use bots and computer algorithms to buy up huge blocks of tickets and then jack up the price so that fans of live entertainers like Mr. Ritchie, I almost called him Mr. Rock, don't have access to concerts the way that they should. And when they do, it's at exorbitantly high prices. So what this executive order does, it charges the FTC and the Department of Justice with rigorously enforcing laws on the books in collaboration with state attorneys general that have power over consumer protection and other people who have the power to really crack down on this issue so that entertainers and fans won't be subject to these abusive and oftentimes illegal practices. Good. Thank you very much. Bueno, importante el anuncio, insisto, me parece que hay mucha gente que no lo quiere para nada a Trump, pero que seguramente estará contenta, sobre todo si esta orden ejecutiva puede materializarse. Está claro, es el problema de la reventa de entradas, bastante desregulado en los Estados Unidos, donde es legal y donde, claro, terminaba pasando un poco lo que describía este secretario de Trump, que es el que siempre le lee y ante los medios también el contenido de las órdenes ejecutivas que firma el presidente, que es que, por ejemplo, hay un concierto de Kid Rock o de quien sea, hay grupos, organizaciones que ya tienen montado todo un sistema a través de bots y de manejar distintas computadoras que compra un gran número de entradas de las que se ponen a la venta y automáticamente empieza a especular con el precio y a medida que se va acercando el día del concierto las pone justamente a reventa con exorbitantes sobreprecios. Y es algo que perjudica obviamente al fan que quiere ir a escuchar música y que quiere pagar un precio razonable por ello, pero que además perjudica al propio músico, que no termina viendo un peso, ni siquiera la propia producción y la propia productora del evento, que tampoco ve $1 adicional por eso. Todo eso se lo terminan quedando esos intermediarios. Bueno, esta medida toma una serie de pasos para controlar mucho el negocio de la reventa de entradas y sobre todo tratar de desarticular a los grupos que funcionan lucrando con esto. Interesante medida, me parece, insisto, incluso para aquellos a los que no les gusta Trump o no les gusta el propio Kid Rock. Pasemos ahora al segundo rostro del día y es otro que es verdaderamente no lo quiere ni un poquito Donald Trump y que está haciendo algo que hay que ver si no se empieza a acercar a algún récord. Vamos a ir en vivo porque es un senador demócrata que está hablando ahora en el Senado, así que vayamos y ahora te cuento por qué es uno de los rostros del día, Cory Booker, mientras vamos justamente allí en vivo a el recinto del Senado de los Estados Unidos, donde acá lo puedes ver. People feel like if you're not going north to south house parties, you have to engage directly with the people. They don't care what party you subscribe to. They want to feel directo con la gente. They don't care how much you know until a ellos no les importa cuánto sabes. That's why I think you're such a badass leader. Por eso creo que eres un gran líder. When I did the healthcare section, because I read from Republican governors and Democratic governors. 40 states expanded Medicaid. 47 estados expandieron Medicaid. Bueno, está hablando de distintas cuestiones. ¿Qué es lo llamativo? Desde hace más de 13 horas está allí hablando en el Senado. Desde hace más de 13 horas pasó toda la noche completa hablando allí sin parar. ¿Por qué? Bueno, él dice que está queriendo hacer un acto de protesta contra el gobierno de Donald Trump, contra el recorte de programas sociales claves, como por ejemplo es el Medicare, que es el principal programa médico que existe sobre todo para los mayores, para los adultos mayores, o el Medicaid, que es el que existe para las personas de bajos ingresos, que está también en contra y que cree que es necesario hacer una performance importante para expresar el repudio a cómo Trump estaría abusando de los poderes públicos, a cómo está poniendo en peligro las instituciones, a cómo está rompiendo con la separación de poderes. Frente a todo eso, Cory Booker dice, mi partido, que es el Partido Demócrata, no está haciendo lo suficiente, está siendo demasiado complaciente con los abusos de Trump, es necesario hacer una demostración de que no nos vamos a quedar sentados mientras esto ocurre, con lo cual decidió hablar hasta que su cuerpo no aguante más. Eso fue lo que dijo, empezó anoche y como en Estados Unidos no hay un límite de tiempo a los discursos de los senadores, o en todo caso, la única forma de
romper los límites de tiempo e interrumpir el discurso de un senador es obteniendo una mayoría especial. Por ahora no hay ningún interés en tratar nada en específico, entonces esa mayoría no se reúne. Así que Cory Booker sigue hablando y seguirá hablando hasta que tal vez no aguante más y termine cayendo rendido en el recinto del Senado de los Estados Unidos.